Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, yo soy Efraín Rincón, del Parche de Shots de Ciencia, y hoy vamos a hacer un episodio muy chimba, además con la voz de Ignacio Galán de Brigard, Alice Nacho. Hola Efra, muchas gracias por tenerme. Me estoy estrenando como voz en el podcast de Shots. He estado trabajando con el parche de Shots también unos años ya, tras bambalinas y en algunos videos, y estoy feliz de pues estar ahora en el estudio de audio, increíble. Sí, en el estudio podcastero de Sara Trejos, y está feliz, Nacho, estrenándose, ¿no? Cool. Sí, 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 no sé si se me oye los nervios en la voz, pero estoy igual de emocionado. Bueno, entonces, para quitar esos nervios y quedarnos con esa emoción, pues vámonos con el episodio de hoy. Shots de ciencia. Aquí Efraín, Y este es Ignacio. y esto es Shots de Ciencia. Nacho, ¿cómo va? Pues muy bien, llegué re curioso de saber qué me iba a contar hoy. Bueno, pues lo que le voy a contar hoy de hecho es una historia que comienza en el Nevado del Cocuy, en Boyacá. Y allá, hace unos años, visité un lugar maravilloso que se llama la Laguna de la Plaza, a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar. Usted literalmente está sobre las nubes. El paisaje es impresionante y yo siento que ha sido uno de los lugares más bellos en los que he estado en mi vida. No, ese lugar es increíble. A mí me da mucho dolor pensar que el acceso está tan complicado últimamente. Qué privilegio haberlo conocido. Y estando allá, exacto, me fui a caminar con unos amigos y me encontré con un glaciar, porque resulta que esta laguna está empotrada en picos y en glaciares, ¿no? Entonces, ya, nos encontramos con este glaciar y hay algo que me pareció recontra mega increíble, que creo que literalmente se quedó aquí en mi cabeza grabado por siempre, porque me acuerdo muy bien. Y es que había un sonido infinito del agua, era un chorro muy poderoso que no paraba, 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 que no paraba. Y entonces, Tuve unas sensaciones muy raras, Nacho. Tuve unas sensaciones como de nostalgia, como me sentí muy sobrecogido, como que sentía que, no sé, como un miedo, quizás se puede llamar así, como que sentía, "Oh, pucha, esta vaina no para, se cierra la llave", yo decía, y me dio muy, como fuerte, es que es muy difícil describirlo en palabras, ¿sí sabe? Y nunca supe, pues de verdad, qué era lo que sentía, pues por lo menos con nombre propio, pero hace unos días lo encontré. La solastalgia ¿solastalgia? Sí. es ese sentimiento de deprivación, de pérdida de algo que hacía parte de tu identidad, de tu felicidad, de tu tranquilidad en el mundo y te lo quitan. Esa es la voz de Germán Andrade, un ser humano que ha estado muy cerca de la naturaleza. Él es biólogo, además tiene muchísima experiencia en temas de conservación y biodiversidad. Ha trabajado en ONGs de conservación como en la Fundación Natura, en el Instituto Humboldt, que a propósito es el lugar donde investigan la biodiversidad del país. Es profesor universitario. Y además soy miembro del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Ah, sí, por las vueltas de la vida me enteré que es su primo. Es primo de mi mamá, Efra, y si quería hablar con él me podía haber dicho. Nacho. Bueno, el caso es que Germán ha tenido una relación estrecha con la biodiversidad por sus viajes, ¿no? El man ha viajado un montón, ha tenido muchas salidas de campo. Siento que en general ha caminado este país y toda esta región. Y también porque Comenzó a hacer trabajo. Por ejemplo, yo tuve que evaluar un proyecto de biodiversidad del lago Titicaca. o de las tantas veces que trabajó en el Instituto Humboldt. Y ahí me tocó, digamos, trabajar biodiversidad como en términos de la relación del conocimiento con la toma de decisión. Él se ha relacionado con esto que nosotros llamamos biodiversidad de muchas maneras. De hecho, fue él por el que terminé conociendo que existía un nombre para esos sentimientos, por aquello que vemos y como que nos acoge, pero que puede desaparecer o desapareció. Esta tal solastalgia. Sí, y todo eso nació porque fui a donde Germán a preguntarle qué es la biodiversidad. La palabra biodiversidad llama la atención sobre el hecho que vivimos en un planeta vivo. Y desde la respiración hasta los alimentos que comemos y cultivamos, todo eso también es biodiversidad. No hay prácticamente ningún hecho económico y social del ser humano que no esté directamente relacionado con la biodiversidad. Ok, la biodiversidad es todo. Entonces, si es la flora, si es la fauna, si son los ecosistemas, pero en el nacimiento mismo del concepto de la palabra está el ser humano metido. Está en todas partes.
La biodiversidad. Que está en todas partes, está en la sabana de Bogotá, está en los cerros orientales, pasan las especies de aves migratorias por encima de nosotros y posiblemente ni siquiera nos damos cuenta. Usted y yo somos biodiversidad, Nacho. Entonces la biodiversidad es un asunto vital y casi que es una redundancia, lo vivo como un asunto vital para la vida del ser humano. Entonces ahí fue que entendí un primer asunto, y es que esa biodiversidad que a uno siempre le están pintando, ¿no? La de que son solo plantas y animales, pues siento que se queda muy corta. Es una vaina de hecho muchísimo más compleja, tan compleja que pues hasta involucra nuestros sentimientos. Y hablando de sentimientos, ¿cuál es la solastalgia de Germán entonces? La Laguna de la Herrera que yo conocí, si hubiera sido percibida y entendida y valorada en aquel entonces. La Laguna de la Herrera, que queda en Mosquera, Cundinamarca, saliendo por el occidente de Bogotá. Germán me cuenta que la laguna que él conoció era un conjunto gigantesco de pantanos. Unas montañas secas con un desierto hermosísimo, cactus que solamente he visto yo similares en las Islas Galápagos, cactus que parecen árboles, y hoy en día pues son una cantidad de canteras, de zonas destruidas, de zonas con valor económico casi cero también, porque ya eso a nadie le interesa ir a vivir y a estar cerca, y la laguna pues todavía persiste, pero muy, muy destruida. Bueno, Nacho, sabemos que somos uno de los países más mega biodiversos del mundo, ¿no? Sí, número 1 en aves y orquídeas. Número 2 en anfibios, en plantas, en mariposas, en peces de agua dulce. Pero, ¿todo esto qué significa? ¿Será que la biodiversidad es solo la variedad de especies y ecosistemas? ¿La riqueza y abundancia de los organismos en un lugar? Pues, según el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la biodiversidad es técnicamente la variedad de la vida en la Tierra, de organismos, especies y poblaciones, de variación genética y hasta de redes complejas entre comunidades y ecosistemas. Y eso es lo que pues uno pues encuentra en los libros, encuentra googleando, pero pues ¿qué quiere decir, no? Y además se me hace muy raro porque es un concepto que aparece después de 1985. Sí, muy loco, como casi que las cosas parecieran no existir hasta que les ponemos un nombre. Exactamente. ¿Dónde quedará todo eso que habla Germán entonces de que está presente en todo? En esa definición no lo veo. Pues eso, Nacho, es lo que esta vez vamos a intentar complejizar en Shots de Ciencia. Y bueno, a la vez lo vamos a desmenuzar. Ruédelo, Efra. Sigamos por aquí en Bogotá con esta persona, una artista y diseñadora. 3, 4, 5, 6. ¿Quién es ella? Ella es Alejandra López. Bueno, yo soy Alejandra, la fundadora de Fauna Flora. Pues no sé por dónde empezar. Empecemos por ella. Sí, la conozco por redes sociales porque ella tiene un proyecto que lo vi a través de Instagram. A ver, Fauna Flora, dice. Sí, exacto. Ella hace tapices, hace ropa bordada a mano, hace unas cosas muy lindas utilizando una técnica que se llama punch needle. No, pues divino. Se ve la dedicación que tiene, pero ¿qué onda con la biodiversidad? Eso mismo fui a preguntarle a Alejandra. Pues no sé, como que mi inspiración siento... Ay, tienes mis medias. ¿Qué? ¿Sus medias? En Fauna Flora, Alejandra lo que hace es como plasmar todas esas experiencias, sensaciones y sentimientos, supongo que tiene con la naturaleza o con lo que ve en el país, en el mundo, y ahí hace cosas como medias que me parecieron divinas y se las compré hace unos meses. Buenísimo, bueno. Por eso se me ocurrió contactarla y ir hasta su taller, que de hecho queda en su casa, y preguntarle por esa relación que ella tiene con la naturaleza y lo que ella considera biodiversidad. El olor del viento en el lugar donde esté y las texturas, sobre todo, me gusta tocar un montón. Y los colores es como que la naturaleza le ofrece a uno de todo y es súper infinita para mí. Para adelantarlos un poco, Alejandra tiene otras 3 hermanas y todas ellas son biólogas. Ok, es como la familia de Steve Irwin, todos les encanta la naturaleza. Pues eso, y que ella y sus hermanas literalmente crecieron rodeadas de agua, ¿no? Ella me contaba de bosques, pues de vida en general, y porque hacían muchos viajes. De hecho, esos viajes como los que hacía de pequeña a Campo Hermoso, en el departamento de Boyacá, a unas 5 horas de Bogotá. Entonces íbamos todos mis primos y todo, íbamos caminando a El Chorrerón, que era como esa cascadita que había cerca a la finca. Y en todo este camino, pues los bordes estaban llenos de dormilonas. Entonces siempre salíamos como corriendo hacia el Chorrerón,
tocando los bordes y que se dormían todas estas matas y era como wow, o sea, qué loco que una mata se mueva. Como Mimosa púdica es el nombre que científico, se ve, pero o sea, la verdad es que siempre les diré dormilonas, me acuerdan de mi infancia un montón. Bueno, pues le cuento que a Alejandra también le maravillaba esa vaina y quedó enamorada de las mimosa púdica. Esa planta dormilona es como súper importante en mi vida y yo todavía la dibujo en todo, como que la he dibujado en las medias, la dibujé en la cobija, yo trato de meterla como en todo lo que hago, como la dormilona, pongamos la dormilona. Entonces lo que yo vi en Alejandra fue que para ella la biodiversidad no necesariamente son plantas y animales. Bueno, sí lo son, pero siento que tiene conexiones más profundas con lo que ella está viendo, con lo que constantemente huele cuando viaja o siente y cuando lo toca, ¿sabe? Para mí como Alejandra López, en este momento la biodiversidad es como mi inspiración infinita. Y hablar con Alejandra me hizo pensar pues que incluso la biodiversidad no necesariamente es lo mismo para toda la gente. Además, entonces, que las emociones y conexiones que tienen los seres humanos, como las de Alejandra o Germán o las suyas, hacen parte de la biodiversidad. Porque pensar la biodiversidad únicamente como esta riqueza y variedad de especies, pues siento que de entrada reduce todo lo que en verdad significa la biodiversidad. Y además me parece que resulta como una paradoja. Como que una paradoja. Por ejemplo, según el Instituto Humboldt, hay más de 63.000 especies con al menos un registro biológico en el país. O sea que las hemos visto y hemos anotado ahí en la libreta. Y hay estimaciones que le apuntan a que en Colombia podría haber entre 200.000 y 900.000 especies. Ok, entonces hemos registrado entre el 9 y el 30% de las especies, más o menos. Sí, exacto, pero entonces recuerde que son solo estimaciones. Hay muchas especies que no se han visto o no se han descrito o ni siquiera sabemos qué hay por ahí y eso hace que sea muy difícil dar como con un número exacto. En todo caso, estos registros convierten a Colombia en ese país megadiverso del que estábamos hablando y del que la gente habla también, ¿no? El primero en aves y orquídeas, el segundo en plantas, anfibios, el tercero en palmas. Pero bueno, entonces uno dice somos re top, ¿qué tiene de malo? Bueno, pues que la paradoja está en que si solo nosotros medimos la biodiversidad por la riqueza de especies, siento que estaríamos quitándole el foco a lo que está desapareciendo. Sí, pues tiene sentido. Además, se me ocurre que hay métodos y eso como para registrar especies nuevas y todo eso, y en cambio no tenemos para saber cuándo desapareció una. Otra vez, Germán. La biodiversidad, las especies comunes, las abundantes, las no tan raras, las que tienen distribución en todo el mundo y además en Colombia, etcétera, etcétera, están disminuyendo. Eso es lo que se pierde de vista entonces. Por estimaciones, mucha atención a esto, se cree que solo se conoce entre un 13 y un 18% de especies en el mundo, y hasta puede ser muchísimo menos, ¿no? Como el 1.5%. Ok, entonces muy probablemente están desapareciendo especies que nunca conocimos y ni nos dimos cuenta. Y pues por extensión, supongo que ahora entiendo su paradoja, Colombia, además del país más rico, es uno de los países que más está perdiendo biodiversidad. Y sin darnos cuenta. Entonces, imagínese esto, de aquí a que veamos que desapareció una especie y lo documentemos, imagine todo lo que puede pasar, que se haya perdido más especies, que se hayan perdido hábitats, hasta pues todo este pool de genes y esta variabilidad genética que es vital para que un organismo o una especie se pueda adaptar. Sin contar que también se vean afectadas todos estos como utilidades de los recursos naturales. Sí, lo que llaman servicios ecosistémicos. Exacto, esa vaina también se puede ver dañada. Bueno, entonces la biodiversidad es un concepto peludísimo con un montón de aristas, pero es necesario verle todas las aristas para intentar entenderlo. Sí, la diversidad es compleja por todo esto que estamos hablando y también lo es por todas estas historias que están detrás, ¿no? Que están tras bambalinas, por ejemplo, que nos ayudan a entender por qué Colombia, o bueno, por qué más bien el neotrópico es una región tan mega diversa. Y la respuesta es por dónde estamos parados. Esa es una parte muy importante. Con el norte de la cordillera de los Andes dividido en 3 ramales principales y en un conjunto muy amplio de ramales secundarios. Con tener la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un sistema aparte, tener la selva amazónica. Agréguele el Pacífico y el Caribe. Con los llanos orientales y los enclaves secos. O los altiplanos donde están las lagunas. Eso hace que en pocas partes del mundo converjan tanta diversidad de espacios, de geográfica, como la he descrito rápidamente. Entonces, ahí yo dije, ok, tiene sentido que seamos un país megadiverso, precisamente por esta variedad geográfica de montañas, de mares, de bosques y todo como muy concentrado en una región. Pero
Eso explica la diversidad de hoy, ¿no? Ujú. Y ahí aparece otra pregunta que me parece pues muy vital o muy crucial, y es nosotros cómo llegamos a este presente que reconocemos como biodiverso, ¿no? ¿Cuáles son esas historias que nos ayudan a entender esto? Cada uno de estos espacios que he mencionado tiene una historia evolutiva de formación en la historia del planeta Tierra diferente. Y en toda esa transformación hay muchas historias que hay que desenterrar y desempolvar precisamente para entender cómo es que llegamos aquí. Como seguir la cadena causal de causas y efectos para explicar qué onda hoy. Entonces cada especie, sabiendo leer la historia o teniendo acceso a ella, nos conecta con espacios y tiempos que ya no existen y que hoy, lo que vivimos hoy, son el producto de esa historia en conjunto. Y una manera de conocer estas historias de las que habla Germán son los viajes en el tiempo. Me fascina viajar en el tiempo, Efra. Aquí nos encanta viajar en el tiempo. El combustible que yo utilizo personalmente son las hojas. Opa, ¿quién es ella? Yo también uso hojas como combustible. Oiga, Nacho, no sea payaso. Ella es Mónica Carvalho. Y ahora en el momento soy una investigadora postdoctoral con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá y la Universidad del Rosario en Bogotá. Ella viaja en el tiempo. Los fósiles son casi que estas fotografías de diferentes momentos en el pasado y casi que uno mirando a través de todas estas fotografías puede tratar de reconstruir como toda la película que sería la evolución. La doctora Carvalho es paleobotánica, o sea que estudia las plantas fósiles para conocer el pasado de este planeta, y como dice, sus investigaciones ayudan a reconstruir la película de la vida en la Tierra. Exactamente. Oiga, y ya que Mónica está, que se le mide viajar en el tiempo, Obvio, Efra, eso vine. entonces camine, pille. ¿Y eso? Esta vaina es una máquina del tiempo. ¿Que se le mide viajar en el tiempo? Obvio, Efra, eso vine. Entonces camine, pille. ¿Y eso? Esta vaina es una máquina del tiempo. ¿Qué fue toda esa vaina? Ya viajamos. Estaba probando la máquina y al parecer funciona. Vea, aquí usted le pone el combustible. ¿Gasolina? Pues sí es combustible fósil, pero no necesariamente gasolina. Aquí usted pone cosas como polen, hojas, maderas, bueno, todo lo que pueda fosilizarse. R. Y de Mónica hay que decir una cosa, ella no solamente viaja en el tiempo. Y una cosa muy bonita que tiene el registro fósil es que lo lleva a uno no solamente a viajar en el tiempo, sino a viajar a mundos diferentes, porque nuestro planeta ha sido muchísimos planetas a través de la historia. Y Mónica Entonces, lideró sí, una investigación un junto a planeta otros en- colegas en las que analizaron más de 6.000 hojas fosilizadas y más de 50.000 granos de polen de distintos lugares del país. Piensa en la mina del Cerrejón, que queda en La Guajira, en el norte, en todas estas ladrilleras que están en la sabana de Bogotá y también en la parte norte de Cundinamarca y Boyacá. Y estas muestras, o bueno, el combustible que ella alcanzó a recolectar, le ayudó para viajar 60 millones de años atrás en el pasado y entender, por ejemplo, cómo era el bosque de ese entonces. Upa, 10.000 años por hoja más o menos. Rinde un resto. Mentira, Efra. No, mira así. Y lo primero que encontramos es que esos bosques hace 60 millones de años se parecían mucho a los de hoy. O sea, encontramos que muchas de las plantas eran similares, o sea, Sí. pertenecían a las mismas Piensa en un familias, bosque los mismos parecido a los de grupos ahora. Cuando hablé con ella, me contó que los bosques estaban dominados con plantas con flores, eso es importante, muy similares a los que están ahorita, ¿no? En los bosques húmedos de tierras bajas modernos. Aquí había leguminosas, cauchos, laureles, ceibas. Eso sí, había pocos helechos y pocas gimnospermas, que son estas plantas que no tienen frutos, por ejemplo, como los pinos o las araucarias. Y además son bosques que ella llama cerrados. Eso significa que... Que si usted entra a un bosque de esos y mira hacia arriba, pues lo que va a encontrar son capas muy espesas de plantas que no dejan pasar la luz del sol hasta el suelo. Ah, normal, como lo que ve uno hoy en día. Sí, y además, encontramos que había mucha herbivoría, por ejemplo. O sea, esa cantidad de interacciones bióticas que uno ve en el trópico hoy también lo encontrábamos hace 60 millones de años. ¿Y eso cómo lo veían? por las marcas que tenían las hojas fósiles. Resulta que encontraron hojas con mordiscos que en efecto eran hechos por insectos de aquella época. Sí, los daños por insectos. ¿Usted conoce los insectos minadores? Se me han comido el jardín más de una vez. Un insecto minador que forma, digamos que un caminito en específico, usualmente no ataca más de una o dos especies de plantas,
plantas cercanamente emparentadas. Estas marcas no solo nos dicen que había herbivoría, también nos dan más pistas. Entonces, esto nos permite ver, digamos que en tiempo geológico, desde hace cuánto existen esas interacciones entre una especie de insecto y una especie de planta, pero también nos permiten mirar cómo cambia un poco la diversidad de estos insectos especializados a través del tiempo. Y se dieron cuenta que Casi que todas las plantas compartían los mismos tipos de mordiscos. Entonces, o sea que un insecto, pero comía de todo. algo así. Entonces los bosques húmedos tropicales como la Amazonía son parecidos a los que había hace 60 millones de años. Básicamente, pero ahí entra una vaina y es que eso, Nacho, no es lo más importante de este estudio. No, yo sí decía, no, qué emocionante, todo era igualito. Oiga, pero pues tampoco le quité la magia. Como usted dijo, Nachito, sabíamos que los bosques de hace 60 millones de años son muy parecidos a los actuales. pero que había antes. Y no solamente que había antes, sino que es que cuando retrocedemos en el tiempo nos topamos con este gran incidente. No, que fue sí. ¿el asteroide de los dinos? Bueno, y que extinguió también a la tía y a la abuela y a 3/4 partes de la vida en la Tierra. Bingo. Entonces, la pregunta era qué había antes y cómo ese impacto afectó nuestros bosques tropicales. Porque siendo una cosa, este impacto realmente lo que causó fue una catástrofe ecológica a nivel global. Parce, imagínese un asteroide de más o menos el diámetro de Barranquilla que va a una velocidad mayor a la del sonido y ¡pum! Se choca contra el planeta hace 66 millones de años. Pucha, es muy difícil sobrevivir a una vaina así. La fuerza, la energía con la que impacta es tanta que la roca se vaporiza, inmediatamente crea un cráter gigante, sale como disparado toda esta nube de gas y polvo. Y a medida que esas partículas vuelven, se van calentando y bajan como bolas de fuego. Fuera de eso tenemos entonces tsunamis creados por el impacto. Y agregue los terremotos. Esto fue en cuestión de horas, fue que ocurrió todo esto. Pero después se desencadenó una catástrofe ecológica que duró décadas, incluso un par de cientos de años. Piense que para ese momento lo que hoy es Colombia, pues ya estaba en el trópico y relativamente cerca a la península de Yucatán en el actual México, que es donde cae el meteorito. Entonces es imposible pensar que no hubiera pasado absolutamente nada, pero no teníamos ningún registro, no sabíamos qué había antes y por tanto no sabíamos pues, cómo había afectado esta catástrofe ecológica los bosques que existían en el trópico. Sí, obvio, terremotos, bolas de fuego, tiene sentido que no solo los dinosaurios hayan sido los afectados, pero entonces, ¿cómo eran los bosques antes de eso? Los bosques antes y después del impacto no son los mismos, de hecho son muy distintos. Ok, entonces si le entiendo, hay dos fotos de los bosques del Neotrópico, una antes y otra después del meteorito. La de después era de hace algo así como 60 millones de años y la conocemos como la que se parece ahora, bosques cerrados con plantas con flores y herbivoría de estos insectos. Sí. Queda entonces saber cómo era antes del impacto, los bosques de los dinosaurios. Encontramos que no estaba completamente dominada por plantas con flor, como ocurre hoy, sino que estaba formada por una mezcla de plantas con flor, Por ahí entre un 40 y un 50% y muchísimos helechos y muchas gimnospermas o plantas con semilla que no tienen frutos. Y sobre todo eran coníferas de la familia de las araucarias, que no necesariamente son las araucarias modernas, porque todas esas araucarias modernas que existen hoy en Colombia digamos que son introducidas, pero sí habían otras especies de la familia de las araucarias viviendo junto con los dinosaurios en el territorio colombiano. usted se acuerda de esto de las cicatrices que quedan en las hojas fósiles, ¿no? Lo que nos cuenta la herbivoría. Sí, los insectos que comían de todo. Ahora, ¿cómo era? Encontraron patrones muy diferentes en esos mordiscos de los bichos. Es decir, no habían dos plantas que tuvieran exactamente los mismos tipos de mordiscos. Y eso significa que... Las comunidades de insectos eran bastante específicas, que sobre todo de aquellos insectos que son masticadores, que son la mayoría, los cucarrones, los lepidópteros, que son las orugas de polillas y de mariposas, los grillos, saltamontes. Estos insectos no se estaban comiendo cualquier planta al azar, sino que estaban siendo muy selectivos en qué especies
de plantas se comían. Ok, como quien dice que el asteroide extinguió a los insectos malcriados que solo comían de una cosa. Pues sí, es una forma de verlo. Pero hay algo más, y creo que es un detalle que vale la pena contarles acá, y es que eran bosques abiertos. No existía esa estructura cerrada y de competencia lumínica tan fuerte como existe hoy. O sea, cambió en verdad en un montón de cosas, pero tengo otra pregunta. A ver, mándela. ¿Qué evitó que volviera a ser el mismo bosque? Pues es posible que la estructura abierta de los bosques que se tenían antes de la extinción pudieran ser afectados o pudiera haber estado moldeado por la presencia de dinosaurios grandes. Si en animales grandotes como los dinosaurios ya no existía quien transformara el paisaje. Digamos que esa fuerza transformadora del paisaje ya no está y eso permitiría que los bosques crecieran formando un dosel cerrado. Esa es una hipótesis. Entonces hay más de una. La otra hipótesis que tenemos es que quizás la estructura del bosque cambió debido a la extinción selectiva de las coníferas, es decir, de estos parientes de las araucarias que existían antes en el norte de Sudamérica. Y recuerda que en su mayoría eran las coníferas, pues las que dominaban estos bosques, ¿no? Sí. Mónica y el equipo también sugieren que cuando desaparecen las coníferas, pues básicamente dejan un espacio vacío. Quizás la extinción selectiva de estas coníferas hizo que quedara abierto un nicho ecológico, quedara abierto casi que ese espacio que ocupaban las coníferas en el dosel y fueran llenados por plantas con flor que crearan un dosel cerrado. Las plantas con flor tienen mayor plasticidad y son más diversas. Eso les pudo haber dado cierta ventaja para adaptarse. Ok, ahí van dos hipótesis. Exacto, la última hipótesis también tiene que ver con las plantas con flor. Y es que sabemos, digamos que por la biología actual de estos grupos de plantas, las plantas con flor crecen mucho mejor que los helechos o que las coníferas cuando tienen alta concentración de nutrientes en los suelos. Y ocurre lo opuesto cuando tienen baja concentración de nutrientes. No crecen bien cuando hay pocos nutrientes. Entonces, la tercera explicación que me contó Mónica es que todas las cenizas que cayeron del cielo o estos sedimentos que arrastraron los tsunamis hicieron que los suelos tuvieran más nutrientes, como si los fertilizaran. Y por alguna razón esos nutrientes ayudaron más a las plantas con flor. Y eso les hubiera permitido, digamos, que seguir siendo dominantes. Empezaron dominando muy rápido y eso les permitió casi que seguir así por los próximos 66 millones de años, gracias como a ese efecto inicial de fertilización. Ese es el tipo de hipótesis que todavía queda por probar. Oiga, escuchar a Mónica hablar de su investigación me hace pensar que es muy loco que un único evento pudiera cambiar el curso de la evolución de toda la vida en la Tierra, ¿no? Sí, yo también me lo imaginé y de hecho yo pensé mucho en esa pregunta, se la hice a Mónica y ella lo comparó con la evolución humana. ¿Cómo? En resumen, pues que nosotros somos como este producto de todo un proceso y de toda una serie de eventos y momentos históricos, ¿no? Pero sobre todo de eventos fortuitos. Esa es también la historia de la diversidad y la historia de nuestros ecosistemas. O sea, en este caso estamos viendo el efecto de un evento fortuito, el efecto de que cayó un asteroide al azar, por puro chance, cayó en el planeta. Y lo que vemos es que tuvo un efecto grandísimo. O sea, ¿qué hubiera pasado si el asteroide hubiera caído en otro momento o en otro lado o que nunca hubiera pasado? Es como el efecto mariposa. Sí, probablemente los bosques no serían los mismos que están hoy. Bueno, no sé, quién sabe. En todo caso, esa vaina fue un punto de inflexión muy marcado en la historia geológica del planeta y ahí sí, como dice Mónica. Pasó la página y permitió, y casi que todo lo que ocurrió en los próximos 66 millones de años ha sido lo que ha moldeado ese bosque inicial y lo ha transformado en los bosques diversos que tenemos hoy. Buenas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí,
En patreon.com/shots de ciencia, ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de ciencia. Bueno, Efrito, entonces seguimos con esta tripleta de historias para entender la biodiversidad en el neotrópico. Sí. ¿Quién sigue? Cuénteme. Listos, sí, ya me puse a grabar. Aquí estoy con... Bueno, mi nombre es Camila Martínez, yo soy investigadora paleobotánica. Camila también es del club de los Smithsonian como Mónica, y luego de hacer una estancia postdoctoral allí, llegó a Medellín, Antioquia, a trabajar en la Universidad EAFIT y seguir investigando. ¿Usted se acuerda de Camila? Sí, ella nos invitó a tomar una cerveza cuando fuimos a trabajar a Medellín. Qué bien que esté con nosotros hoy. Pues hablé con la doctora Martínez porque recientemente ella también publicó una investigación junto a otros colegas sobre otro viaje en el tiempo. Y esta investigación comenzó hace 8 años y fue precisamente en busca de más piezas para seguir armando este rompecabezas de la biodiversidad. ¿Y a dónde vamos a buscar esas piezas? Al final del Eoceno, específicamente entre 47 y 34 millones de años atrás. Como quien dice, 20 millones después del asteroide. Pero antes de mandarnos con lo que encontró Camila y su equipo, vale la pena saber cómo empezó todo. De una. Año 2013. Acabo de terminar la maestría y estaba acá en Colombia. Y entonces me pude vincular a un proyecto que era una exploración que se estaba haciendo mientras se construía la represa de Hidrosogamoso en Santander. Conocer esto es importante porque en los resultados paleontológicos es como unir a ciegas. ¿Cómo que a ciegas? Mire, usted por lo general investiga un poco antes de ir, ¿no? Empieza a explorar a dónde va a ir, lee literatura, si ya han publicado algo, o incluso habla con gente que quizás fue a ese lugar, si es que la hay. Ok. Pero puede que usted vaya y encuentre algo, ¿no? O simplemente vaya y no encuentre nada. Así funciona. Entonces Camila se fue a Hidrosogamoso sin saber si algo iba a encontrar. Tal cual. Entonces... Nosotros aprovechamos que esta compañía estaba abriendo nuevas carreteras y exponiendo la roca. Y entonces viajamos ahí a ver qué encontramos. Podían estar de buenas o simplemente regresar con las manos vacías. Y estuvieron de buenas. Y pues corrimos con la suerte de que una de los mejores hallazgos fue precisamente una flora fósil. Menos mal, la verdad, debe ser como muy descorazonante después de todo ese esfuerzo no encontrar nada. Claro, estaban felices. Y Camila quizás estuvo más feliz porque yo creo que estaba en su salsa, con fósiles de plantas. Entonces yo dije, bueno, pues esto me interesa un montón. En total recolectaron más de 700 fósiles que incluían hojas, semillas, frutos y flores, y más de 5.000 granos de polen, bueno, el combustible. Y como iba a empezar su doctorado en Estados Unidos, pues ella dijo, listo, todo bien, aprovecho para estudiar toda esta vaina. Solo pues que iba a ciegas. No sabes muy bien a qué te estás enfrentando hasta que no comienzas a analizar. A mí me gusta muchísimo esto de la paleobotánica porque es como resolver un crimen, ¿no? Y esta gente es como detective. Entonces, mientras más información tengan o más datos hayan recolectado, pues van a ser más pistas, más muestras. Y así les va a quedar más fácil reconstruir la escena del crimen, ¿no? De hecho, los policías hoy en día a veces usan granos de polen para reconstruir escenas del crimen, pero ese es otro cuento. El caso es que después de estos 8 años de estar mirando al microscopio, analizando las formas de las hojas, viendo los frutos, viendo estas flores o las semillas, haciendo hasta pruebas químicas, esto fue lo que encontraron. Teníamos evidencia de un bosque seco. ¿Un bosque seco como los de hoy? Sí, muy parecido a los de hoy. Se dieron cuenta que las características de esta flora fósil coincidían con las de un bosque seco tropical. ¿Cómo son? Por ejemplo, encontraron fósiles que pertenecen a grupos de plantas que hoy son muy comunes en el bosque seco tropical. Por ejemplo, las leguminosas, que es esta familia donde pertenecen los frijoles o las lentejas. Ajá. Y además hallaron frutos salados. ¿Salados? ¿Como el maní? ¿Lo probaron? Alados, frutos alados. El caso es que ese tipo de frutos son muy representativos en estos ecosistemas porque son dispersados por el viento. Y hay algo muy importante, y es que a partir de las características de las hojas, ¿no?, como el tamaño o el borde, pudieron inferir la cantidad de lluvias y la temperatura de esa época. Y todo indicaba que era parecida a la de un bosque seco tropical. Ah, sí, las plantas en ecosistemas así muy secos y calientes suelen reducir el tamaño de sus hojas. Los cactus de hecho llevaron esto al extremo y son sus espinas. Ay.
Sí, entonces ellos cruzan todos estos análisis de temperatura y lluvias con la flora fósil que encontraron. Y en efecto, ahí reafirmaban que sí se trataba de un bosque seco de por lo menos hace 40 millones de años. O sea, en el Eoceno. Sí, al final de ese periodo, entre 47 y 34 millones de años. Y esto que le voy a decir, Nacho, yo creo que esto que usted va a escuchar hace que la ciencia y la paleontología, pues, no sé, para mí sean tan fascinantes, porque siempre están en construcción. No hasta hace mucho se creía que no tenían más de 1 millón de años, que de hecho habían surgido durante las últimas glaciaciones. E incluso eso cambió después con nuevos registros de otros lugares de Sudamérica. Se planteó que los bosques secos habían surgido ya no hace 1 millón de años, sino unos 15 millones de años atrás, según lo que encontraron en Ecuador. No, ¿cómo así? ¿Camila encontró los registros de bosque seco más viejos? Sí, por lo menos el más viejo de Sudamérica hasta ahora. Y ese de momento es un gran descubrimiento. ¿Y tienen alguna explicación de por qué apareció ahí? Sí, hermosa pregunta. Resulta que el hecho de que ese hallazgo de esta flora fósil haya sido el Eoceno sedujo un montón a Camila. Yo me interesé inmediatamente y es porque el Eoceno es una época muy interesante en el tiempo geológico y es porque tuvo unos cambios climáticos muy, muy marcados. Entonces, al principio del Eoceno, el planeta estaba muy caliente. Imagínese un planeta tan caliente que donde ahora hay casquetes polares, antes había bosques. No me quiero ni siquiera imaginar cómo era Barranca Bermeja. Pero bueno, no, ya en serio, apenas iba a comenzar esa época. Hace unos 56 millones de años ocurre una vaina que llaman el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Un momento en el que el planeta estaba muy caliente y se calentó muy rápido. Tiene también concentraciones de CO2 muy elevadas. Es el momento en que la Tierra se ha calentado más rápido en los últimos 66 millones de años. Bueno, obvio sin contar lo que pasa hoy en día, que es 1000 veces más rápido el que hemos ocasionado los seres humanos. Y lo interesante del Eoceno es que ese es solo el comienzo. Después de ese pico de temperatura, digamos que la cosa no se normaliza. Hay un aumento de temperatura otra vez y luego comienza a disminuir poco a poco. Y pasa de ser un planeta muy caliente a uno más similar al que tenemos hoy, en donde los primeros casquetes polares se empiezan a formar en la Antártica. Es por eso que encontrar pistas o ese tipo de pistas en Colombia es tan importante. Ok, entonces lo que encontró no era solo importante por lo viejo, sino porque nos explica sobre el Eoceno. Exactamente, y conocer esas pistas le ayudan a uno a preguntarse, por ejemplo, cómo pinta el futuro del planeta en 100 o 200 años. Para saber eso, o tener alguna noción de eso, habría que viajar millones de años atrás, precisamente al Eoceno, y obtener pistas para saber, por ejemplo, si las especies de hoy que habitaron en ese entonces podrían adaptarse a estos cambios climáticos. Ok, por eso importa tanto entender el pasado. Exacto. Bueno, ¿y cuál es la relación entre el bosque seco y el cambio climático de hace 40 millones de años? Como cuenta Camila, al principio de esa época el planeta estaba muy caliente, pero después la temperatura comienza a disminuir, el planeta comienza a enfriarse y es hacia mediados y finales del Eoceno en donde encontramos esta flora. Y cuando cae la temperatura, entre tantas cosas, aparecen estos casquetes de hielo en los polos y también comienza a tener como unos regímenes de lluvia mucho más estacionales. Entonces ya no llovía todo el año, sino que había unas épocas mucho más secas. Lo que creen es que esa disminución en la temperatura promedio del planeta produjo un cambio en los patrones de lluvias a que fueran más estacionales y eso fue lo que promovió este cambio en los ecosistemas. Porque los bosques secos son precisamente unos bosques en donde las plantas están adaptadas para sobrevivir varios meses al año con muy poca lluvia. Tiene características muy propias, como que pierdan todas las hojas. Muchas de ellas tienen unos troncos anchos que almacenan agua en el interior. A veces incluso los troncos son los encargados de hacer la fotosíntesis en esos meses. Son espinosas, bueno, son mucho más abiertos. Entonces, después de estos hallazgos y estos análisis a esas plantas fósiles, nace la hipótesis que plantea Camila y su equipo. Quizás estos cambios climáticos son los que están causando la evolución de estos ecosistemas en zonas tropicales. Ok, luego de dar una vuelta por el Eoceno,
y entender un poco cómo estos cambios modelaron ecosistemas como el bosque seco tropical, queda aún la pregunta, ¿cómo se relaciona esto con lo que vivimos hoy? Usted se refiere a la crisis climática que estamos viviendo, ¿cierto? Sí, como que nos dice el pasado del futuro. Vea, ahora estamos a unos niveles de concentración de dióxido de carbono de más de 410 partes por millón. Y si todo siguiera igual, ¿no? Como dicen en inglés, business as usual, si no cambiara nada en nuestra economía y en la manera en que producimos energía y tampoco en los niveles de emisiones de dióxido de carbono, se sugiere que para el 2100 esta concentración de CO2 se podría duplicar o ir más arriba. Para volver atrás en el tiempo a un planeta en el que había una concentración de 800 partes por millón, hay que irse 45 millones de años atrás. Como quien dice, volver al Eoceno. Sí, más o menos. El mejor referente es un calentamiento rápido que ocurrió en el Eoceno, que era el que les estaba hablando antes, al principio, entre el Paleoceno y el Eoceno. El máximo térmico, que en todo caso, ese calentamiento se dio más lento, como les digo. Era más caliente, pero llegó a esa temperatura más despacio, como explica Camila. Sí, y hay algo que también me contó, pues que se me hizo muy interesante para tener en cuenta, y es que por lo menos en esa época, incluso tan caliente el planeta y con esos niveles de dióxido de carbono, en el trópico todavía se podían ver bosques y plantas y especies que lograron aguantar hasta hoy. Ok, eso más o menos nos dice que existe la posibilidad de que las especies puedan adaptarse a cambios abruptos del clima, ¿no? Sí. Ahí lo diferente sería que ahora el cambio es más rápido. Sí, es la vaina. En los últimos 800.000 años, el nivel de CO2 se mantuvo entre 160 y 280, máximo 300 partes por millón. Pero en cuestión de 2 siglos, estamos por encima de 410 partes por millón de CO2. Eso es rápido. Por eso es que conocer el pasado, pues no nos va a decir concretamente qué va a pasar en el futuro. Pero al menos sí le da a uno como unos puntos de anclaje, unas ideas para comenzar a explorar, digamos, cuál pueden ser esos escenarios a los que nos enfrentamos y si quizás las especies, pues si han estado antes adaptadas, quizás tengan algunas preadaptaciones que puedan ser útiles bajo estos escenarios cambiantes. Ahora eso es pues solo si pensamos en cambio climático, aquí hay muchas variables, la deforestación es una que pues se suma y que hace que todo sea aún más complejo, pero bueno, ahí tenemos como puntos de información. Hola a todos, soy Ignacio Galán otra vez. Y yo, Frito. Recuerden que estábamos hace un momento hablando de cómo el planeta ha cambiado en los últimos millones de años, cómo se relaciona esto con la biodiversidad, con nuestro posible futuro incluso. Sí, las historias de Mónica y Camila, en efecto, le hacen honor a estos relatos complejos de la historia para hablar de biodiversidad. Solo que el cuento de Ana, el que le voy a echar ahorita, tiene un evento en particular que es muy importante en la geología de Sudamérica: el levantamiento de la cordillera de los Andes. Y si hay un evento que en verdad ha traído la atención de la ciencia, de la botánica, yo siento que es este. Porque si nos estamos preguntando por qué el neotrópico es tan diverso, definitivamente hay que hablar de los Andes. Hay bastante evidencia de que el levantamiento de los Andes es uno de los factores principales que promueven diversificación, es decir, generación de especies a lo largo del tiempo en el neotrópico. Entonces sería un factor responsable de la gran diversidad de plantas en el neotrópico. Esa es la voz de Ana María Bedoya, botánica. Y ahora soy investigadora postdoctoral de la Universidad Estatal de Luisiana. Y sí, entonces me he dedicado a estudiar plantas acuáticas principalmente y esa soy yo. ¿Y qué dice la doctora Bedoya de los Andes? Que el levantamiento de los Andes para la biodiversidad es importante por varias razones. Por ejemplo, con el levantamiento de los Andes se formaron ecosistemas de alta montaña que nosotros en Colombia conocemos bien y tenemos muchos, bosques altoandinos, páramos. Esto Entonces, decía pues, Alexander von Humboldt, ¿no? Cuando llegó aquí a las montañas de Venezuela en 1799. En ningún lugar quizás se puedan encontrar reunidas en un espacio tan pequeño producciones tan hermosas y tan notables en lo que respecta a la geografía de las plantas. O sea, de entrada ya nos habla de lo maravilloso que son estos páramos. Solo que él no se imaginaba en este momento que, aparte de maravillosos, son muy importantes. No solo por el agua que tienen, sino, por ejemplo, por este estudio o este chisme de ciencia que le voy a contar. Y es que en el 2013, un botánico colombiano que se llama Santiago Madriñán, que de hecho ha trabajado con Ana Bedoya y Camila Martínez, colaboró con otros investigadores en un estudio que explica por qué los páramos son los lugares en la Tierra donde más rápido se da la evolución. ¡Wow! O, por ejemplo,
mire lo que dice Germán sobre los páramos. ¿Se acuerda de Germán Andrade? Obvio, Efra, ya hablamos de esto. Oigámoslo. Para mí los páramos es como una especie de las Islas Galápagos colocadas en la parte alta de las cordilleras, en el sentido de que las especies son diferenciadas, son diferentes entre un páramo y otro. Son increíbles. Muchísimo y muy importantes para la diversidad de especies. Entonces, ponga atención, el levantamiento de los Andes no solo es increíble porque logra dar origen a ecosistemas como los páramos, sino también porque implicó que las especies pudieran llegar a nuevos lugares hacia lo alto. Y esa posibilidad también contribuye a la diversificación. Y además, el levantamiento de los Andes genera una barrera que hace pues que separa zonas que anteriormente estaban aledañas, y entonces esto también promueve diversificación. Y hay otra razón importante de los Andes, y yo creo que esa fue por la que Ana dijo, uy, por aquí es. Y es que al levantarse los Andes se reconfiguran todas las cuencas de drenaje que hay al norte de Sudamérica y se separan unas de otras, las cuencas que conocemos como el Pacífico, Magdalena, los ríos que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una formación separada de los Andes, la cuenca del Orinoco y la cuenca del Amazonas. Venga, ¿y qué fue lo que le llamó la atención a Ana para decidir ese camino? Vea, cuando Ana me estaba contando a qué se dedicaba, me dijo una frase que a mí me gustó muchísimo. A ver. Una frase del botánico Christopher Cook. Al parecer, a los botánicos en general no les gusta mojarse los pies porque el estado de conocimiento de plantas acuáticas con respecto al resto de plantas es muy completo. Oiga, y para que quede claro, planta acuática y alga no es lo mismo. Sí, eso es muy importante. Gracias, Nachito. Entonces, el rollo está en que a Ana sí le gusta mojarse los pies, porque no se imagina todo lo que ella ha hecho para colectar muestras. Ha hecho rafting, se ha metido a ríos en kayak, ha cabalgado en humedales así que los caballos casi que están sumergidos, y ella misma se ha metido a los humedales a coger matas. Entonces eso es lo que yo digo, mojarse los pies, y yo lo digo una y otra vez porque sin mojarse los pies uno no estudia plantas acuáticas. Y fíjese que para tener un conocimiento, pienso yo, integral y holístico de cómo se generó la flora más diversa del planeta, que es la flora neotropical, uno no puede desconocer el componente acuático. Eso me recuerda como a los naturalistas del pasado, ¿sí sabe? Que querían saber de todo y se metían en todos lados. Sí. Pero a todas estas, ¿en dónde quedan los Andes? Oiga, pero no sea tan impaciente. Recuerde que la ciencia es un proceso, ¿no? Entonces, las preguntas que se ha hecho Ana demuestra que eso se está construyendo, que se está cocinando, porque ella ha cogido distintos momentos de su carrera profesional, de sus experiencias haciendo ciencia, en salidas de campo, en la universidad, y siento que de alguna manera ha logrado atarlas. Pero explíqueme qué experiencias, usted la conoce mucho mejor que yo. Bueno, Ana se mete en el mundo de las matas, ¿no? Luego llegan las plantas acuáticas, ¿no? Precisamente porque su asesor de tesis la invita a hacer un inventario de plantas acuáticas en el Orinoco. Ella ahí queda maravillada con este asunto y luego ve una clase en la universidad. Paleobiogeografía del norte de Sudamérica. Paleobiogeografía. Es como algo que no le ponen a decir los amigos cuando está tomando. Paleobiología, sí es cierto. Bueno, pero básicamente lo que veían en esa clase pues eran enterarse de chismes, ¿no? De lo que fue la historia geológica y biológica del norte de Sudamérica. Y lo chévere es que lo veían desde 3 líneas distintas. Por ejemplo, una desde el estudio del polen y como todos estos archivos de la historia del planeta. Otro desde la geología, por ejemplo, con esto del levantamiento de los Andes. Y además desde la filogenética, que es esa rama de la biología que estudia la relación evolutiva entre las especies. Entonces, cuando yo estaba aprendiendo sobre eso, yo dije, uy, ahí empezó como la semillita de quiero saber, pero sobre ecosistemas acuáticos, porque no me han dicho nada de eso. Y ya en su doctorado, después de días y noches de leer artículos, por ejemplo, ella me decía que se leía un artículo y escribía todo lo que a su cabeza llegaba y sus preguntas, ¿no? Mandando hipótesis un día. Esto fue una cafetería, estaba en una reunión con mi director y me acordé de las plantas de la Macarena. Sí, de las famosas plantas acuáticas que dan su color a cañocristales en el Meta, en toda esta zona de la Orinoquía colombiana. Y además que ella había recogido años atrás cuando hacía el inventario que le conté. Y yo dije, no puede haber otro grupo que se ajuste mejor, además porque son las únicas plantas distribuidas en diferentes cuencas hidrográficas al norte de Sudamérica que estén únicamente en ríos. Ana se refiere a las plantas de la familia Podostomaceae y de hecho trabajó con 2 especies, Maratrum funiculaceum y Maratrum utile, unas plantas acuáticas que solamente habitan en ríos. Estas plantas son plantas vasculares con flores
no son algas, las algas no tienen flores, y viven adheridas a rocas en raudales y ríos. Entonces únicamente en lo que nosotros llamamos ecosistemas lóticos, que son ecosistemas de agua que corre, pero que corre muy rápido, raudales y ríos. Y ahí entra su pregunta, Nacho. ¿Cómo se relaciona el levantamiento de los Andes con todo el cuento de las plantas acuáticas de Ana? Sí, precisamente porque el levantamiento de los Andes afectó la configuración de todos estos ríos en el norte de Sudamérica. Y entre esa evidencia y lo que ya Ana había como recolectado y aprendido sobre las plantas acuáticas, llegó la siguiente pregunta. Yo quería saber cómo el levantamiento de los Andes y reconfiguración de cuencas había afectado la evolución de plantas de río. Un camino largo, ¿no? El camino de la ciencia. Qué poético, Efra, pero pues al final tiene razón. ¿Qué encontró Ana entonces? Esto. Pues nosotros lo que encontramos es que las poblaciones de una misma especie que están en cada cuenca son muy diferentes genéticamente unas de otras. Es decir, no hay flujo genético, y flujo genético significa no hay dispersión de semillas, no hay polinización a través de cuencas. Están completamente aisladas unas de otras, no intercambian material genético. Y los Andes son responsables porque una de las ventajas de hacer estos análisis filogenéticos, ¿no? Recuerden que es esto de estudiar las relaciones y el parentesco entre varias especies, es que nos sirve para saber, por ejemplo, qué tan cercanas son dos especies, como que si son primos cercanos o lejanos, o no sé, en qué momento de la historia se separaron. es bastante simple al final. Entre más parecidas, menos tiempo ha pasado desde que se separaron dos especies. Exacto. El caso es que precisamente esto fue lo que hizo Ana y sus colegas. ¿Y qué tan cercanas eran unas de otras? Estimamos que esas poblaciones se separaron hace 12 millones de años aproximadamente y 4.5 millones de años. Las poblaciones de Maratrum funiculacium en las cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Magdalena se separaron hace 12 millones de años. Y las poblaciones de Maratrum utile hace 4 millones. Y resulta que esos tiempos concuerdan con los pulsos recientes del levantamiento de los Andes. Entonces, para darle un poquito de contexto, la evidencia geológica sugiere que hubo dos momentos en los que los Andes se levantan muy rápido. Uno, aproximadamente 12 millones de años atrás, y otro por ahí hace unos 4.5 millones de años. Me encanta cómo se juntan las dos historias en un mismo punto. Por un lado, la parte geológica y por el otro, lo que investigaba Ana con sus plantas acuáticas. De acuerdo, y me parece que ahí uno empieza a ver que hay muchas conexiones que empiezan a aparecer. Nosotros sugerimos que la cuenca del Magdalena y la cuenca de la Sierra Nevada de Santa Marta se separaron hace 12 millones de años inicialmente y luego se terminaron de separar hace 4.1 millones de años, que es hace muy poquito. Una serie de conexiones entre el levantamiento de los Andes, la formación de ríos y la diversidad de especies. Cuando nosotros encontramos que los tiempos de separación de las poblaciones que están en cuencas diferentes, que están aisladas unas de otras, ocurrieron con esos pulsos de levantamiento, entonces pudimos sugerir que el levantamiento de los Andes lo que hizo fue separar estas poblaciones y aislarlas unas de otras. Y no solo las aisló. ¿Cómo así? Pues que según estos análisis genéticos que hizo Ana en su investigación con su equipo, parece que el levantamiento de los Andes también juntó en un mismo río a especies que antes estaban separadas. ¿Y cómo hacen para saber eso? Porque en uno de los lugares donde ella tomó muestras, en Boyacá, en la cuenca del Orinoco, esas dos especies también se encuentran en simpatría. Simpatría significa que coocurren en un mismo espacio geográfico. En un mismo río están las dos especies. Y nosotros encontramos que cuando las dos especies están juntas, se forman unos híbridos. Es decir, individuos con la mitad de la información genética de Maratrum funiculacium y con la mitad de información genética de Maratrum utile. Se llaman individuos admixtos o híbridos. Uy, como mulas de plantas acuáticas, qué Algo loco. así. ¿Cómo explican eso? Pues eso le pregunté a Ana, ¿no? ¿Cómo explicar que haya una población de híbridos tan lejos y con los Andes de por medio? Porque recuerde que esas dos especies, ¿no? Esas especies de Maratrum están al norte, en las cuencas de la Sierra Nevada y el Magdalena. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera y en qué momento se cruzaron los Andes y pues dieron origen a estas poblaciones admixtas, ¿no? O híbridas en esta cuenca del Orinoco? ¿Y qué plantean como respuesta? Una de las opciones o de las hipótesis que nosotros planteamos es que ese portal fluvial transandino tenía raudales y que esos raudales llegaban hasta el otro lado de la cordillera. ¿El portal qué? El portal fluvial trasandino, una especie de viaductos de ríos que al parecer conectó estas cuencas, la del Magdalena y la del Orinoco, entre hace 13 y 4.1 millones de años. Y quizás fue a través de estas carreteras de agua que se dispersaron las plantas desde el norte a la cuenca del Orinoco. No, qué locura el Orinoco y el Magdalena así de conectados. Sí, eso es para estallar cabezas. Pero bueno,
en todo caso, esa es una hipótesis y todavía quedan muchas preguntas por resolver. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos híbridos o por qué son estériles? Y otras posibles explicaciones de cómo se formaron. Pero bueno, eso sí se parece al resto de la ciencia. Cada pregunta que respondemos solo nos deja con más dudas y más preguntas y es un ciclo. Sí, tal cual, no lo puedo decir mejor, Nachito. Bueno, y entonces, ¿volvemos al presente? Bueno, hágale. Back to the future. Perdón, back to the present. ¡Qué locura de viaje! La biodiversidad definitivamente tiene muchos colores, sabores, formas y conexiones. Y las historias que le contaron Mónica, Camila y Ana, pues lo demuestran. Sí, de acuerdo. Y algo que me pareció muy chévere, pues me sorprendió mucho, fue que pues este carrito de la curiosidad las llevó a ellas hasta el punto de tener que agacharse en la tierra, abrir rocas, meterse a humedales para coger plantas y después de analizar toda esta vaina, no sé, arriesgarse a proponer explicaciones tan ambiciosas para entender esto que llamamos la biodiversidad del presente. Sí, una de las cosas que me parecen más llamativas es que en la ciencia toca que cada uno aporte su granito de arena. Nadie va a llegar con la respuesta entera. ¿Un granito de arena para comprender la biodiversidad? Claro, la biodiversidad o cualquier otra cosa que todavía no terminemos de entender. Sí, para mí ellas son como historiadoras. ¿Cómo así? Sí, historiadoras porque están armando relatos de cómo fue la Tierra y cómo ha cambiado. Bueno, solo que en una escala de tiempo muy grande, de millones de años. Y en eso pensé, son como historiadoras, sí. Sí, me gusta ese título. Darle sentido a todos estos eventos que ocurrieron alguna vez en este planeta y empezar a hacer estas conexiones pues que no son tan fáciles de ver. O sea, buscan estos archivos escondidos entre la Tierra, unen piezas que a veces son solo pedazos, ¿no? Pedazos tan pequeños como un grano de polen y con eso, bueno, pues proponer estas grandes hipótesis para decir esto fue lo que pasó. Y acá digamos que somos como los historiadores de la fauna y la flora. Sí, claro, tiene sentido. Es como escarbar en el pasado no solo para saber cómo era entonces, sino porque el presente es como es. Y eso no es algo fácil. Digamos que la diferencia o el reto es pues que yendo tan atrás en el tiempo pues tenemos que especular un poquito más tal vez o tenemos menos pistas, entonces hay que ser bastante recursivo, todo el tiempo estar como atento a qué se está haciendo en otros lados, qué otros métodos están surgiendo. Y en ese rol de historiadoras van llenando un álbum, pues sí, como un álbum de stickers, ¿no? Como los del Mundial, el álbum de la biodiversidad. Y ahí Mónica, Camila y Ana, pues junto a sus equipos por su lado, siento que van aportando estas fichas distintas para llenar el álbum. Sí, se relaciona con lo que decíamos del granito de arena. Es necesario interactuar con otras personas hasta cometer errores y despegar un sticker y pegarlo en otro lado porque quedó chueco. Por ejemplo, estas hipótesis que hemos oído hoy puede que se reafirmen, se transformen o se contradigan con los datos que van a ir apareciendo. O como lo diría Camila. Entonces yo creo que esa es la razón del por qué hay tanto debate. Espero que hacia el futuro, si algo así se presenta, pues todos tengamos como la humildad más bien de como, qué chévere que haya más gente que se esté dedicando a esto y que esté como trabajando sobre el conocimiento que uno produjo, ya sea para apoyar la hipótesis o todo lo contrario. Oiga, y me gusta esto de pensar en lo del álbum, ¿no? ¿Usted ha armado algún álbum? Sí, armé alguna vez los del Mundial de niño y aquí en Colombia había un álbum que las monas salían una chocolatina. Ay, ¿cómo le fue? Muy bien, pero la verdad nunca pude llenar uno y las pocas veces que estuve cerca de hacerlo fue gracias a que mis amigos me intercambiaron. Y eso tal cual ocurre con el álbum de la biodiversidad, que tampoco está lleno. Y hay incluso monas que son casi imposibles de encontrar. Yo siento que hay una gran diferencia entre hacerlo solo, ¿no? O como con sus amigos, con alguien más. Porque cuando uno intercambia ideas con otras personas, quizás llenar este álbum puede que sea más fácil. O ni siquiera llenarlo, pero sí llegar a una teoría que permita como pensar si estuviera lleno. Claro, los cuentos de las tres investigadoras muestran esto. No solo que cada una aportó su parte, sino que cada una de ellas era parte de un equipo. Esto se hace a varias manos. Aquí, Ana. Y yo creo que lo chévere es que a los geólogos les interesa mucho cuando uno llega con otra perspectiva, en mi caso la filogenética, ¿sí? O de genética de poblaciones, porque les da un poquito de información a ellos también. Entonces como que nos comunicamos pues difícil comunicarnos porque en realidad hablamos idiomas muy diferentes,
diferentes, pero cuando uno se sienta con paciencia, uno logra, pues aprende mucho y se retroalimentan las diferentes disciplinas. Y con esto intentar responder preguntas. Mucha gente dirá, sí, pero ¿y para qué quiero saber todas esas cosas? Pero en últimas, cada vez que a mí me preguntan ese tipo de cosas, yo digo como, eso, ¿usted para qué quiere saber que la gravedad existe? O por qué el neotrópico es tan diverso. Porque eso hace que su vida tenga sentido. Sí, porque al final, aunque existen fichas que en el momento parecen no hacer la diferencia, es probable que en el futuro, mientras entendamos más el problema, se hagan muy necesarias. Claro, y además como de tener estas pistas de cómo era el pasado, seguramente esto va a servir para tener escenarios de futuros posibles y tomar mejores decisiones. Ojalá, Efra. Ojalá. Este episodio fue producido y editado por Efraín Rincón. Ignacio Galán apoyó en la edición. En Shots de Ciencia están Ignacio Galán, Esteban Pardo y yo, Efrito Refrito. Gracias a Alejandra López, a Germán Andrade, a Mónica Carvalho, a Camila Martínez y a Ana Bedoya por compartirnos sus historias. Y un agradecimiento especial a la periodista Meggy Rodríguez por su acompañamiento. Este trabajo fue posible gracias a una beca para la producción de trabajos periodísticos en temas de ciencia, la cual fue concedida por la Fundación Gabo y el Instituto Serra Pilieira, con el apoyo de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Nos vemos en la próxima.